Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente bella de acá del canal. Jenny Sol Tarot te saluda. En este momento vamos a hacer una pequeña lectura. Vamos a ver cómo están estas energías, mi gente, cómo está todo esto está tan cambiante, segundo a segundo, momento a momento, estas líneas de tiempo vibrantes, más energía y más movimiento que nunca, mi gente, claro que sí. Vamos a ver, te agradezco primeramente tu presencia, tu energía, que estés aquí. Vamos a conectar por nuestra patria Venezuela. Y bueno, lo que vaya saliendo, vamos a ver gran parte también de lo que corresponde con el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y ustedes saben, la lectura pasada hicimos unos toques. Vamos a intentar que esta vez también salga energía. ¿Qué tienen para decirnos las cartas? ¿Qué tienen para decirnos las cartas, mi gente bella? Vamos a ello, allá vamos. Vamos a empezar con este hermosísimo oráculo de la mujer medicina. Vamos a ver con una hermosa carta que tengo aquí para nosotros. ¡Oh, qué belleza! Número 30, la sanación de los linajes. Fíjate qué bella está este oráculo, porque nos habla de la liberación, de liberarnos de aquellas cargas pasadas, de aquellas vivencias pasadas que ya nos están generando como que más carga de lo normal, liberarnos de los secretos que posiblemente hemos venido arrastrando de linajes, de familias pasadas, de generaciones pasadas. Vamos a sanar nosotros para así poder ayudar a sanar a nuestro linaje ascendente y por supuesto a nuestro linaje descendente, hijos, nietos. Así que es importante liberarnos de aquellas cosas que no nos estén aportando. Agradecerles el tiempo que estaba con nosotros, agradecerles su estancia en nuestra energía, pero ya es hora de limpiar, de vaciar y de que quede atrás lo que tenga que quedar atrás. Y esta energía es muy linda porque me hablan también de lo que es la tierra, lo que es la madre tierra, el ancestro, ¿no? Los ancestros, que ya es hora de sanar nosotros. Somos los llamados a sanar, somos los llamados a subir las energías, a vibrar alto, a romper un paradigma, a evolucionar, a sacar ese tesoro oculto que está en nuestra herencia, en nuestro acervo, en nuestro ser. Bonita energía. Me encanta empezar con este oráculo precioso, donde los haya. De verdad que tiene muchísima información, mi gente. Vámonos acá con esta. Quise empezar de una vez con deidades. Fíjate qué lindo, deidades femeninas y la mujer medicina se llama este oráculo. Hermosos, hermosos, de verdad que sí. Vamos a ver hoy día, en este momento, una deidad femenina que esté con nosotros en este momento para Venezuela. Tenemos nada más y nada menos que nuestra guerrera de luz, Juana de Arco. ¡Qué hermosa energía! Ella nos dice que su fe está inquebrantable en sí misma, que hagamos nosotros lo mismo. Los ángeles nos ofrecen una coraza de convicción. ¡Wow! ¡Qué belleza de regalo nos traen los oráculos hoy! Hermosísima Juana de Arco, hermosísima energía de la sanación de los linajes. Pues vamos a ello, mi gente. Para nadie es un secreto que ya en este momento que estamos viviendo, Donald Trump, al ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, pues viene cortando rabo y orejas. Sí, señor, rabo y orejas. Viene con una cartera de acciones bastante fuerte, bastante dirigida a lo que viene siendo nuestro continente, muy dirigido hacia lo que es la paz mundial, claro que sí. Dios mediante se avance mucho en esto. Y por supuesto, en el ojo del huracán estamos los venezolanos, está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, las dictaduras ya que quedan en nuestro hermoso continente y una que otra por allí que están con unos regímenes muchos regímenes bastante fuertes y dictatoriales. Eso hay que acabarlo ya, eso tiene que irse, mi gente. Vamos a comenzar. Les recuerdo que este 25 de enero tenemos una hermosa alineación planetaria, 7 planetas se alinean. Esto es un evento que pasa muy pocas veces. Quizás hagamos un video especial hablando solo de esto, quizás mañana o pasado. Así que es momento, mi gente,
como nunca, de unificar energías, de evolucionar nuestra fe, de hacer que avance, que transmute, que crezca, que evolucione, cada vez más aferrados a nuestra fe, a nuestras convicciones, porque es la única manera de poder salir adelante. Hoy día, en estos momentos, las energías están tan fuertes, tan bonitas, tan potentes, que con el simple hecho de manifestar, con el simple hecho de desear, de querer en conjunto, sin duda, sin miedo, podemos manifestar milagros, mi gente, claro que sí. Vamos allá. Ok, hablando de mano dura, 8 de bastos, mano dura, lo siguiente, noticias. Estas son noticias que llegan y que le dan la vuelta al mundo, pero de un minuto a otro, de un momento a otro. Se están haciendo muchísimas acciones, decretos, ya no solamente es palabras, es hecho. Ya no son palabras, son acciones, los bastos son acciones, es realidades, es ver realidades que se ejecutan, órdenes que se cumplen. Ya no hay promesas, sino el cumplimiento. Tenemos acá la justicia, ese presente, arcano mayor de la justicia, arcano mayor número 11, hermoso, hermoso, hermoso en este momento, todo lo que nos están hablando estas dos cartas y con estos oráculos. Momento clave para que la justicia se haga presente y se haga cumplir, pero de una manera implacable. Amén, que así sea. Otro arcano mayor número 13 de la muerte, gracias, gracias, gracias. Tenemos aquí la muerte que nos habla de un ciclo que se acaba después de una justicia. Se cumple una palabra, se cumple un mandato, se cumple con justicia divina y justicia de los hombres también. Va a haber un periodo para Venezuela, en gran parte, no solo Venezuela, me están hablando en este momento, sino también gran parte de Latinoamérica, de conflictos, mucho conflicto, mucho traspié, mucho corre de un lado, corre de otro, gente tratando de esconder lo que tiene, sacarlo del país, llevárselo, dinero mal habido, pertenencias mal habidas. Me están hablando de traiciones, testaferros, gente que prefiere perder la vida que perder eso de lo que se han apropiado ilegalmente. Qué fuerte me parece esta energía aquí. Pero la justicia los persigue. La justicia los persigue y los alcanza. Aquí nadie se va a quedar sin pagar, mi gente. Aquí, de hecho, por eso es que hay tanta velocidad. Porque los errores de un pasado no se van a querer cometer ahora. Esto es una cuenta pendiente de hace tiempo para la administración de este nuevo presidente estadounidense. Aquí hay deudas viejas que están de primeras en la lista por haberse quedado de últimas en la anterior administración. Así que esto nos está haciendo tardar. Aquí tenemos la muerte de imperio, muerte de caída, de estructura. Vamos a seguir sacando las cartas, mi gente, que esto viene fuerte. Sí, viene fuerte. Caballero de bastos, más acción, más noticias. Fíjate que aquí un caballero, una energía bastos que tiene la acción en sus manos, que hemos estado esperando por mucho tiempo y ha sido algo lenta. Vamos a enterarnos en estos días de una energía que se reactiva a favor de Venezuela, una justicia a favor de Venezuela. Ciertamente que ya Donald Trump haya jurado su cargo está acelerando muchísimo las cosas porque ya se están cumpliendo lo que se había prometido. Así que este caballero de bastos nos habla de una velocidad que se reactiva, que había estado como pausado, pero se reanima. Aquí veo una reanimación. No es que algo haya estado pausado, sino que tomó como una especie de calma momentánea. Wow, el mundo lo sabe, arcano mayor del mundo. Mira cuántos arcanos mayores tenemos de momento, mi gente. Arcano mayor del mundo es ese presente. El mundo sabe esto. El mundo sabe que hay movimientos que se van a estar ejecutando fuertes en estos instantes. Ya se han ejecutado varios y más que vienen. Esto va a ser de conocimiento mundial. Le va a dar la vuelta al mundo. Nos vamos a estar enterando de situaciones bastante álgidas.
nos sale aquí el mago a la inversa. El mago a la inversa nos está hablando en este contexto de manipulaciones de parte del régimen. Se resiste a morir, claramente, ya sabemos cómo son. No me hablan de manipulaciones, de intentar comprar prebendas, de intentar manipular y mostrar una cara. Bueno, ya lo hemos visto, esto lo hemos visto, mi gente, esto lo hemos visto, esta cara, este mago inverso, que nada más este señor Diosdado, bueno, ya como que prácticamente pidiendo cacao, ¿no? Pidiendo cacao, intentando manipular, intentando ver por dónde se meten estas escorias. Escorias intentando filtrarse por debajo de las rendijas, como cucarachas que son. Qué fuerte esta energía en este momento, pero saben que están ya, la muerte la tienen encima, la justicia les muerde los talones, el mundo los tiene vistos, los tiene claros. Ya saben quién son, no tienen dónde esconderse ni cómo esconderse. Ya no hay manera de tapar tanta miseria, tanta porquería. ¿De qué les vale manipular? ¿De qué les vale seguir intentando voltear las tortillas, seguir intentando? Es que todo se les viene más encima, todo es peor para ellos. Todo es peor para ellos. Mira, aquí tenemos caballero de copas. No solo caballero de bastos, caballero de copas, con amor, con cariño, con convicción, con justicia. Nada más y nada menos que... aquí me hablan de ejércitos, tanto en bastos en acción como en copas, que son emociones. Esto viene dado de la mano, no solo porque se haga justicia, no solo porque hay ya como que un saborcito muy amargo desde hace tiempo que le tienen ya las cuentas con ganas de cobrárselas a estos bravucones, sino que hay mucho sentimiento involucrado, mi gente, mucha gente. Se siente en este instante ejércitos, no solo a nivel de milicia, que sí, pero interno en Venezuela. Siento mucha movilización a nivel de juventudes, a nivel de personas que no precisamente tienen por qué formar parte de algún tipo de filas policiales, militares. No, son personas que sí bien cierto que están capacitadas, personas que están preparadas, han estudiado, no son personas que no saben lo que hacen. Están motivando estoy sintiendo una energía como de líderes, de pequeños líderes que están surgiendo, juventudes que están trabajando desde hace tiempo, incansablemente. Ese es el ejército que me están hablando. Es un ejército que va a salir y va a sorprender. Esto es una belleza. Dios mediante, por favor, qué bello tenemos esto aquí. Mira, 5, qué importante, el 5 de bastos en este momento a la inversa me gusta mucho porque es un freno que se le va a estar dando a la dictadura por esas ganas incesantes de generar caos, de generar problemas, de seguir reprimiendo al pueblo, haciendo represión, de seguir persiguiendo. Aquí como que les dan un stop, aquí como que los frenan, les dicen, momento, ya, nos cansamos, no nos agredes más, no nos condenas más, no nos persigues, ya estuvo fuerte. Aquí hay una sublevación, mi gente, aquí hay una sublevación bastante fuerte. Aquí se les dice al régimen, frena, no más maltrato, no más humillación, no más persecuciones, no más, ya, suficiente. Aquí veo una especie de sublevación. En este caso, sí, gente en filas militares que se sublevan. Y eso origina como que una sublevación también a nivel de calle, a nivel de gente. Madre mía, madre mía. Vamos a ver aquí. Ok, estos dos quisieron saltar. La rueda de la fortuna, claramente, aquí se les volteó todo. Esta es la rueda de la fortuna. Ya no les queda más nada que hacer a esta dictadura. Ellos van a seguir estando allí mientras tengan los dientes aferrados a donde están aferrados. Pero esta gente ya lo sacan. Fíjate que tenemos aquí nada más y nada. Déjame voltear para que lo puedas ver. La pesadez y esto es un 9 de bastos, pero ha salido el inverso. De la mala hazaña. La mala hazaña. A la inverso es la mala hazaña, las malas intenciones. El buscar dañar por dañar, pero más que nunca. Pero es que esto se les viene en su contra. Ojo por ojo, diente por diente. Pues mira, a esta gente se les va a cobrar hasta la última gota de sangre que han derramado, hasta la última lágrima. La tortilla se voltea. Mira qué cantidad de arcanos mayores tenemos presentes en esta lectura. Mi gente hermosa, mi gente amada, mi gente querida. Wow, wow, wow. 7 de espadas a la inversa. 7 de espadas a la inversa. Aquí les caen primero
por lo que son ellos como dictadores, como represores, como gente de mal, pero también les caen por otras vías, Aquí va a pasar muy parecido a como a estos grandes mafiosos, a estos grandes que caen por todo, caen por algo, por todo menos por lo que tenían que haber caído. Aquí estoy viendo temas de testaferros, pero dejándolos sin nada, sin propiedades, sin dinero, alijos, hablando sobre en donde hay alijos. Aquí me están dando fuertemente de oro, alijos de oro, buscar de cómo sacar están buscando de sacar oro, piedras preciosas, pero los testaferros dicen, vale, yo te echo una mano, y una vez que se olvidan, se van. Incautaciones también me están hablando de alijos, no solamente de metales preciosos, sino también de sustancias ilícitas. No saben qué hacer, están escondiendo donde pueden esconder, hasta bajo tierra, lo que pueden esconder. Y testaferros a nivel internacional, tanto dentro como fuera del país. Hombre, ya los testaferros que están dentro prácticamente los han abandonado, se han ido, han buscado la manera de irse, porque saben que los están persiguiendo. Ya los que están fuera se les han dado la espalda. Esta es la máxima traición en el tarot, mi gente. La máxima traición en el tarot. Y como si fuera poco, aquí me vuelve a salir otra vez. Me sale nuevamente la traición de una mujer. La traición de una mujer que está muy cerca del régimen. Aquí hay conversaciones para poder, como dicen, bajar mi pena o no perderlo todo, algo así. Una mujer, una reina que se voltea, una reina nada más y nada menos que de espadas. Si las reinas, la de espadas siempre es la más fría, la más calculadora, la más, imagínate a la inversa, y después de un 7 de espadas y de una rueda de la fortuna que nos hace girar todo. Así que preparémonos porque vienen noticias muy fuertes, aparte de también una mujer en el continente de poder, de mucho poder. Puede ser que termine dándole la espalda al régimen de Nicolás Maduro, señor, y Diosdado Cabello. Una persona que tiene mucho control también a nivel de sustancias ilícitas. Esto también me lo habla la reina de espadas al inverso. Esto me habla una mujer de armas tomar, pero que se le voltea la espada. Sí, señor, una mujer de armas tomar que se le voltea la espada. Problemas con lo que esta mujer ella tiene mucho poder, bien sea si está dentro del país o fuera, pero también me están diciendo mucho de una dirigente a nivel latinoamericano, una mujer que está muy involucrada con el tema de narcotráfico, con el tema de sustancias ilícitas, todos estos temas que no se pueden repetir mucho por la plataforma, ya ustedes me entienden. Pero sí, señor, aquí traiciones, altas traiciones, altas traiciones. Ok, 10 de copas. Me gusta que esta 10 de copas haya salido aquí al derecho. Vamos a ver el fondo de la baraja y ya nos vamos a ir a otro contexto. Ok, tenemos aquí paje de copas al inverso. Y sí, aquí juventudes, personas nuevas, de sangre nueva, sangre con líderes. Hay líderes surgiendo, muchos líderes, muchas lideresas. Veo aquí celebración, unión familiar, veo convenios, firmas de documentos, firmas de papeles, estrechones de mano, abrazos, veo apretones de mano, como que cuenta con nosotros. Y no es una cosa por documentos y papeles, sino por corazón, porque nos nace del alma. A nivel de Sudamérica, Estados Unidos tiene una meta bastante firme, ya para nadie es un secreto, y aquí me lo ratifican, de que para ellos lo primordial es acabar de una vez por todas en lo mayor con el flagelo de terrorismo, narcotráfico, sustancias ilícitas, todos estos temas. Y eso se va a conseguir con 10 de copas. 10 de copas se va a conseguir, mi gente. A ver, ¿hay alguna pregunta? Como suele suceder, en la lectura aparecen respuestas que tienen que ver con las preguntas. Vemos en la mesa la Juana de Arco y las abejas sublevándose. Entonces, la pregunta sería, retomando la gran ayuda del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ha dicho que no compra más petróleo Venezuela. Cierto. Lo que motiva, lo que hablas en la lectura de traiciones. Un detalle importante,
nombrar a los carteles de la droga y a la delincuencia como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Cuando el gobierno de Estados Unidos nombra una entidad como organización terrorista, le da injerencia militar para actuar. La duda, la gente piensa de que si cae uno, caen todos. En base a esta medida de presión, ¿será Diosdado el primero que caiga? Mira, te voy a decir algo. Vamos a ratificar energías. Ciertamente me ha salido bastante de eso al principio, por lo cual estoy muy satisfecha, muy contenta. Vamos a seguir viendo las energías aquí. Vamos a ver quién cae primero, quién cae de último, es lo que menos importa, porque todos van a caer por igual, todos, absolutamente todos. Nadie se va a quedar, ninguno se va a quedar de rositas, créeme que no, ninguno. Y estas energías están súper potentes y súper fuertes. Cuidado con los testaferros, mi gente. Esa gente, mira, música paga no suena, ¿eh? Música paga no suena. Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Así que vamos a ver, vamos a... Lo que Uy, muchas cartas. Estamos ahora con el tarot de Crowley. Vamos a ver aquí. Ok, tenemos aquí... Mira, aquí tenemos otra vez un 10 de copas. Que fue la última carta que me salió en este. Aquí es que se ha retomado una mesa de negociaciones, se ha tomado lo que es el conversar, el hablar, pero ahora desde otro matiz, desde otro punto de vista, más abierto, más pleno, más claro, más directo. Ya no es se supone que vamos a hacer esto, no, vamos a ejecutarlo, vamos a hacerlo. Sí, señor, ciertamente. Aquí ahora mismo hay muchísimas conversaciones con tema de, tenemos aquí, fíjate, hay mucho tema de conversaciones para ejecutar la salida de Nicolás Maduro. Hay altos cargos con órdenes explícitas en conversaciones con... Fíjate que es importante las órdenes explícitas porque aquí hubo, como puede decir, había habido un frenazo. Aquí hubo posiblemente que fue la energía que hemos sentido nosotros de fracaso, de freno. Esto fue con la administración de Joe Biden, claro que sí. Se había iniciado algo y se frenó y se intentó vender como un fracaso más. Sin embargo, no es así, es todo lo contrario. El plan está activo más que nunca, se está ejecutando ya. Aquí no solamente se quiere ir a por la dictadura de Nicolás Maduro como cabeza, sino también la de Cuba, la de Nicaragua, porque no puede quedar ningún foco de este tipo de movimientos, que no quiero repetir tanto las mismas palabras porque el algoritmo se pone un poquito pesado después, pero ya ustedes lo entienden, esto tiene que erradicarse por completo, porque no hacemos nada con quitarlo de un sitio porque sale en otro y así no, hay que quitarlo de todos lados y lo tienen claro. Lo tienen claro. Fíjate, tan claro que está. Aquí tenemos la energía que se está trabajando y se está haciendo desde abajo. Aquí tenemos lo que viene a representar otra vez un paje de oros. Tenemos aquí un paje de oros que es el inicio de algo que ya está ejecutándose. Es que más claro imposible, mi gente. Ahora, el que no tenga ojos, pues el que no está viendo es porque tiene los ojos cerrados. Francamente, es muy clara la energía directamente de Donald Trump, todo el equipo que ha formado y más personas que se están sumando, más personas aún que están ingresando en esas filas. Esto es una de las prioridades de esta administración que se acaba de montar en Estados Unidos, es eliminar todo esto. ¿Quién va a caer primero? Si Diosdado o Maduro, pues mírame, déjame decirte que posiblemente todos juntos en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque se necesita desterrar esto desde la raíz. Y no solo ellos, sino todo su equipo, sino todo lo que está abajo. Aquí se quiere hacer limpieza y caída limpia desde las profundidades. Porque es tan tóxico lo que hay, tan tóxico, tan podrido, que no solamente afecta a Venezuela, sino a los países limítrofes de Venezuela. Países limítrofes de Venezuela. Mira, aquí tenemos otra vez la rueda de la fortuna, arcano mayor que se repite, número 10. Tenemos aquí arcano mayor del sol, bendiciones, el sol sale, el sol brilla, el sol ilumina, en la rueda de la fortuna gira hacia el sol, hacia las bendiciones, hacia el nuevo amanecer, el nuevo despertar, el renacer, milagros que se cumplen, oraciones que llegan al cielo, mi gente. Ciertamente, tenemos acá el carro, otro arcano mayor, gracias, 3 arcanos mayores excelentes, saliendo juntos. El carro, el avance que llega, mi gente, mira esta carta qué hermosa, el avance que llega, triunfos. Triunfos. Mira, son 3 arcanos de triunfo, de evolución, de crecimiento. Tenemos aquí fíjate lo que se está fraguando por el régimen. Es que son
cochinos, son cerdos de pozo bajo. O sea, ellos están intentando hacer sus triquiriñuelas, sus marramucias, mejor dicho, ¿no? Intentando hacer treguas, no les va a funcionar nada, porque esto es un no rotundo. Gracias que contamos en este momento se cuenta con un presidente de Estados Unidos que cuando dice que no es no, no es no, sí es sí, no es no, como tiene que ser. Aquí no van a haber medias tintas, mi gente. En este momento no van a haber medias tintas porque se sabe que una media tinta no hace más que darle oxígeno a la dictadura. A las dictaduras no se les puede dar medias tintas y esta gente lo sabe. Si lo saben, sí, mira, sale tan claro. Vamos a seguir viendo aquí. Mira, la reina de espadas en este momento a la derecha. Ahora sí, reina de espada con otras energías, elevada, levantada, reina de espadas. Reina de espadas viene cortando rabo y orejas, mi gente. Aquí se viene cortando rabo y oreja. Vuelvo y lo repito por tercera vez, no quiero sonar pesada, pero aquí todos van a pagar. Más tarde que más temprano, todos van a caer en fila india. ¿Que va a costar un poco más de lo que está costando? Ciertamente, sí. Sí, está costando un poco, bastante. ¿Por qué? Porque es demasiada porquería que hay por debajo de todo esto, mi gente. Demasiada porquería, demasiada basura. Qué fuerte, mi gente. Me encanta. Es que el régimen está solo, acorralado, cada vez más solo, más acorralado, más humillado. Humillado y dan vergüenza ajena. Lo que pasa es que esta gente no tiene vergüenza, no tienen dignidad, no tienen nada. Yo imagino que no sentirán nada de eso, pero vergüenza ajena es lo que dan. Son el hazmerreír del mundo, mi gente. El hazmerreír del mundo, la corrupción. Aquí tenemos, mira, la corrupción sale, lo que son, hablando de esta gente es corrupción desde la médula hasta la pata. La muerte otra vez, arcano mayor de la muerte. Todo esto muere, mi gente, todo esto muere, mira. Otra vez arcano mayor de la muerte, se me repite, con 2 mazos de tarot distintos, se me repite la hora de la fortuna, me vuelve a salir la muerte, el 10 de copas, se repiten las energías. ¿Por qué? Porque hay una sola energía que hay que decir y es esta. El régimen está muerto, Ellos solamente los mantienen allí, su represión, de represión y toda la porquería que han hecho a nivel de magias negras, estas cosas, pero esto es veneno para ellos, esto es tóxico para ellos, esto se los va a llevar a ellos. Madre mía. ¿Otra pregunta? Es suficiente por hoy, gracias. Madre mía. Muchos enfrentamientos. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver algo, que tengo una duda en la cabeza. Triunfos, más triunfos. Princesa de copas otra vez, se me repite princesa de copas. Mira, en este momento hay mucha confrontación. A nivel de justicia, instituciones de justicias, a nivel internacional, instituciones que no han sabido ejecutar bien lo que es la justicia. De repente, dar sentencia a algo. Hay un problema muy fuerte a nivel de justicia internacional. Posiblemente se vayan a estar dando movimientos de altos cargos de organizaciones bastante potentes que han tenido, particularmente una que ha tenido que ejecutar una orden y no lo ha hecho. Pues ahora con esta administración de Donald Trump, esta gente se les mete un acelerón que dicen o hacen lo que tienen que hacer o simplemente se me van. Sí, señor, se me van. Y quien venga sí lo va a hacer. A este hombre ya el lápiz está así para firmar lo que es orden de captura, para decretarla ya contra estos mercenarios, sicarios, dictadores. Esta gente no termina bien. En lo absoluto. Esto es una jugada maestra, Me están hablando de jugadas maestras. Por supuesto que Donald Trump es un estratega excelente, no está allí por el gusto. Además que veo también muchas conversaciones a nivel internacional con otros continentes. Esto traspola lo que es Latinoamérica. Bien sabemos que Europa está bastante involucrada con esto, pero va aún más allá de Europa. Mira, opresión y tregua. Me vuelve a salir otra vez esto. Esto va más allá, mi gente. Esto va más allá. Podemos estar hablando hasta de Rusia y de China, que nanay.
Me atrevo a decir también que el régimen ha estado pidiendo, intentando hacer toquecitos técnicos, pero le han dado la espalda. Les han dicho, no queremos saber nada de ti, no nos interesan tus problemas. Ay, papá. Tenemos aquí nada más y nada menos que el arcano mayor número 6. Nos está hablando en este contexto de documentación que se firma, pactos que se hacen. Van a haber más reuniones, más encuentros entre altos dirigentes, mandatarios mundiales de otros continentes, van a conversar. Y este régimen cada vez se queda más solo y perseguido. Pues sí, mi gente. Vamos a una última pregunta. ¿Cuánto miedo, ¿Cuánto miedo tiene este régimen, de verdad? ¿Cuánto miedo está? Vamos a ver. Yo siento que, vamos a ver acá. Nuestros líderes, María Corina, Edmundo. Aquí tenemos Caballero de Oros. Vuelve a salir Caballero de Oros. Acción, el poder. Mira qué bonito, Edmundo y María Corina. Qué bonito. Se me ponen los pelos, se me paran los pelos. Fíjate qué bonito. Edmundo, sí es verdad que está cansado, pero está la energía del Caballero de Oros. De los 4 caballeros del tarot, el Caballero de Oros es el más lento, el más... Fíjate que el caballo no está al galope. De hecho, el guerrero está abajo del caballo y no está con... pero es un caballero de Oros. No porque esté detenido, no porque esté así, quiere decir que la espada la ha tirado al suelo, no. Simplemente que es una energía, la de este hombre, bastante mesurada, bastante diplomática. Es una energía que no se va de bruces, es una energía que sabe hacer las cosas, que se las piensa, que las medita, que no tiene ansias por lanzarse a la carrera porque sabe que el que corre pues se puede caer. Y aquí tenemos nada más y nada menos que la energía de María Corina. Me gusta mucho el poder que ella está obteniendo en este momento, protegida por los 4 costados, mi gente. Esta mujer es grande y más grande que va a llegar a ser, sí señor. Esta mujer es... Y aquí tenemos el as de oro, que es el inicio. Los van a dejar gobernar. Los van a dejar gobernar, mi gente. Esta lectura está preciosa. Me encanta. Me encanta. Vamos a seguir aquí. El lujo. Viene el lujo, mi gente. Viene el lujo. Viene prosperidad, abundancia. Yo sé que el tiempo, ustedes saben muy bien que el tiempo en las energías no... Vamos a sacar aquí un oráculo pequeño. Vamos a ver, no creo que no traje aquí en este momento. Ustedes saben que en las energías el tiempo no existe como tal. Pero esto se siente muy pronto, mi gente bella. Esto se siente muy pronto. Estamos en algo que no se puede parar, que no se puede detener. Vamos a seguirnos apoyando, vamos a seguir subiendo nuestras energías, nuestras vibraciones. Tenemos aquí el 7 de bastos protegiendo nuestras energías. Me gusta. Tenemos aquí 6 de bastos, el triunfo, los laureles. Los laureles, mi gente. Laureles, triunfo, reconocimiento. Venezuela. Otra reina de copas. ¿Cuántas veces me sale la reina de copas y las emociones de copas, las alegrías? Mi gente, te quiero mucho, lo sabes. Qué bonito estar contigo y compartir estos momentos contigo. Te lo agradezco muchísimo. Me quedo con Juana de Arco. Me quedo con sus emociones, con sus alegrías, con su lucha. Vamos a traspolarla a nosotros. Vamos a tomar una poquita de esa energía de esta guerrera, de esta gran guerrera de luz. Mis seres divinos en el canal, gracias por estar. Bienvenidos los que están nuevos. Si te ha gustado este mensaje, danos un like, suscríbete, comenta. Hasta la próxima. Te quiero mucho. Y corazones arriba, mi gente, que vamos muy bien.